Pone contento que estén hoy acá para contar sus ideas, sus proyectos, etc. Entonces él decía, no sé si estará muy contento solo con lo que estamos haciendo, aunque tenemos una muy buena relación. Y esto es cuando la gente empieza a desarrollar una producción propia, y yo creo que empieza a hacer camino, empieza a hacer huellas, y en ese sentido es que lo queremos destacar. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones también por la organización del evento, que recién charlamos. Yo le decía que me sorprendía lo ambicioso de querer hacer una charla por semana y que nada, me parece una iniciativa buenísima, sobre todo en esta época que estamos todos ocupados y cada uno está como metido dentro de su estudio, su taller de la facultad. Está buenísimo tener estas oportunidades de salir y de tener cierto intercambio. Nosotros somos un estudio que empezamos en el año 2000, que me iba así, me causaba gracia cuando lo escuchaba leer el currículum. Nada, es un año cualquiera, pero para la verdad que como momento para empezar un estudio de arquitectura probablemente haya sido el peor momento de los últimos 30 años, lo que significó que cuando empezamos y volvimos a Estados Unidos y nos decidimos a empezar como estudio, tuvimos 3 o 4 años casi en los que fue imposible construir nada. Entonces nos dedicamos, por un lado hicimos concursos, por otro lado nos dedicamos a como recomponer las relaciones que habíamos establecido viviendo en Estados Unidos, y estudiando y trabajando, y haciendo asociaciones con amigos y estudios que nos habían quedado de otros lugares, desde hacer dibujos para la oficina de peli hasta proyectos junto con amigos mexicanos. Y la verdad que esto fue como bastante, como definió bastante la línea que tomó nuestro estudio, no de una manera que nosotros hayamos ni previsto ni planificado. Como el resultado es que hicimos como un montón de proyectos en asociación con distintas oficinas, y nos invitaron a proyectos como bastante raros en China, que ahora les voy a contar, sobre todo porque son como historias divertidas. Y la contracara de esto es que construimos muy poco en Argentina. En 10 años de estudio tenemos como muy pocas obras terminadas. Ahora por suerte tenemos algunas más en marcha, así que estamos contentos. Los dos somos bastante fanáticos de la arquitectura. Esto significa que estamos todo el tiempo mirando proyectos, discutiendo de los proyectos que vemos, de los trabajos de los alumnos, de la facultad, de los problemas del código urbano. Y la verdad que nuestras conversaciones de arquitectura tienen cada vez más dudas y menos certezas, ¿no? Y como que son cada vez más las preguntas que nos vamos planteando y que van quedando en el aire. Y pensamos que el sentido de hacer muchos proyectos, de muchos de los proyectos que encaramos, tiene que ver con la capacidad de los proyectos de plantear estas preguntas, no tanto de seguir un cierto modelo o ir por caminos comprobados, sino poder, como todas estas dudas y estas como estas impresiones que vamos teniendo sobre los cambios que se van produciendo en la arquitectura, ver de qué manera los proyectos pueden ayudarnos a responderlos o a avanzar por estos caminos. Entonces, primero voy a contar algunos de los temas sobre los que nos gusta, sobre los que nos preocupamos. No significa que sean para nosotros los más importantes o que tengan que ser importantes para otros, pero sí que son las cosas que a nosotros nos movilizan a la hora de empezar un proyecto. La más importante es, por supuesto, la ciudad, ¿no? Y pensar de qué manera uno puede hacer un proyecto hoy que no solamente responda como a un determinado terreno, sino que tenga presente una idea de ciudad. Y particularmente nos preocupa como la cuestión de lo público y lo privado, en este momento que está el tema de la inseguridad presente en los medios de una manera casi omnipresente, valga la redundancia. Entonces, ¿de qué manera uno puede pensar que un proyecto puede ofrecer espacios públicos a la ciudad, como en este contexto social? Y para nosotros la manera de acercarnos al tema de la ciudad fueron siempre los concursos, porque los encargos que recibimos, por la escala que tienen, te llevan a pensar más en la arquitectura como un objeto. Y los concursos naturalmente
te obligan a abrir otra perspectiva. Entonces los concursos son como una herramienta, pero también como un puntapié que te lleva a estar pensando todo el tiempo en la ciudad y a salir de tu terreno y a construir relaciones más grandes. Este, por ejemplo, fue el primer concurso que hicimos para la Plaza de la República, la Plaza donde está el Obelisco en Buenos Aires, que era un centro era el rediseño de la plaza y pensar un centro de información turística que estuviera enterrado. Entonces armamos en la plaza estas especies de rampas con entradas de luz que hacían que cuando uno estaba en las estaciones de subte, que son de las 3 líneas que se cruzan ahí abajo, o cruzando la avenida 9 de Julio por debajo, o en este centro de información turística, uno estuviera dando a una plaza, que son estos sectores que quedaron hundidos, y a la vez, si uno estaba en esa plaza, en ese lugar, estaba en una situación más protegida del tránsito que la de estar en el nivel actual de la plaza, en el nivel 0, con todos los autos circulando alrededor. Fue para nosotros como nuestro primer intento de diseño, digamos, por fuera de otras estructuras, no habiéndonos independizado de los estudios donde trabajábamos, y tiene como toda la carga de todas las cosas que queríamos hacer, ¿no? El tema digital, la presencia del tema digital, pero también cómo usar el corte para pensar la ciudad y no solamente la planta en relación a los temas urbanos. Y sacamos segundo premio en este concurso y la verdad que nos dio un gran impulso, porque fue el primer concurso que hicimos, y nos dio un gran impulso para seguir con este camino de los concursos y encarar muchos más que hicimos a lo largo de estos 10 años, que creo que hicimos 10 en vida. Este es otro concurso que ganamos y que también el tema urbano, si bien el contexto es totalmente distinto al anterior, tiene como esta presencia súper fuerte, que es la Facultad de Psicología, que comentaba Alberto, que se ve en esta foto aérea que a mí me parece súper interesante, como Buenos Aires es una ciudad en la costa del río donde no hay edificios en la costa. Los únicos edificios que están al lado del río son edificios de infraestructura, como el estacionamiento de Costa Salguero, que aparece por ahí arriba, o la usina generadora de energía, y el único edificio propiamente dicho que está frente al río, edificio público que uno puede usar, es la terminal del aeroparque de pasajeros. Entonces, diseñar un edificio en la ciudad universitaria tan cerca del río, para nosotros era como una oportunidad increíble, ¿no? La ciudad universitaria es un proyecto de fines de los 50, que iban a ser 4 pabellones y solamente se completaron 2 de los 4. Entonces, sobre las fundaciones de otro, el proyecto proponía hacer un edificio nuevo del mismo tamaño para la Facultad de Psicología y dentro de la misma envolvente. Entonces lo que pensamos para hacerlo fue, bueno, cómo dar vuelta a este edificio que es tan introvertido de la Facultad de Arquitectura y que solamente mira hacia el interior, y con la misma superficie hacer un edificio que se vuelque hacia el exterior y aproveche esta situación como privilegiada en cuanto al parque y al verde en el que se encuentra la ciudad universitaria. Entonces, en vez de tener un vacío central, tener vacíos hacia los costados, no tener grandes gestos, sino pequeñas terrazas, galerías, espacios semicubiertos, y después volcar estos en la mejor orientación, que era la orientación norte, y formar como esta especie de espalda que cerraba como esta secuencia de pabellones. Entonces, con esta idea armamos el proyecto y me parece que es como un buen contrapunto al concurso del Obelisco, porque es una situación urbana casi opuesta, ¿no? En el borde del río, en el medio del verde, y sin embargo muchos de los temas, esto de usar el corte para organizar los espacios, tener estas terrazas en este caso a distintas alturas y pensar en el uso de los espacios exteriores, como está presente de la misma manera. Acá se ve el corte como una circulación lineal que a medida que vos te ibas moviendo por el edificio, que es un edificio bajo y que en general la gente lo usa sin ascensores, igual que la Facultad de Arquitectura, salvo que vayas a los pisos más altos, que son los administrativos, vos vas como intersectando estos volúmenes que suben en esa circulación lineal, y aunque no salgas al patio, siempre tenés como esa presencia del exterior del edificio.